La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia. Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Y lo tercero, también compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Y me da mucho gusto verles. Y un saludo a todo el pueblo de México. Marcos Durán, otro episodio más de Sin Contexto. Este fin de semana se llevaron a cabo por fin las elecciones judiciales para esos cargos de jueces y magistrados, con mucha controversia, como se esperaba, con mucho análisis y con mucha duda sobre todo, y dos posturas muy encontradas, los que quisieron votar y los que no quisieron votar, los que decían que era una farsa, los que decían que era un acto democrático. Y bueno, ya pasó, todo empezó el día que la ministra no se quiso parar a saludar al presidente, y hoy terminamos en esto. Hay muchos, todavía faltan 10 días para saber los resultados, digamos, oficiales, pero hay una tendencia a algo, un análisis muy interesante que lo comentábamos fuera del aire. Pues ganaron las propuestas, o sea, la tendencia es que ganan las propuestas del Ejecutivo, tanto federal como estatal aquí en Coahuila. Aquí lo tocamos el tema Coahuila porque creo que es el estado que más participación hubo. No lo dudo, aquí normalmente en Coahuila hay un acto democrático entre los ciudadanos de impulso a ir a votar, independientemente de si son acarreados o no. Sí hay mucha gente que le gusta ir a votar y se refleja siempre en esas elecciones. Entonces, Marcos, ¿cómo has visto hasta ahorita? Estamos 3-4 días que cerró el tema. Pues sí, a ver, yo con los resultados esperados, una parte del conservadurismo, la ultraderecha, diciendo fue una farsa, y digamos quienes apoyaron este movimiento, el progresismo y los cercanos a la 4T, diciendo fue todo un éxito. Yo no creo que haya sido un gran éxito, pero tampoco es un gran fracaso. Votó a nivel nacional 13 millones de personas, el 11.25% del padrón electoral. Me parece muy bajo. En Coahuila, como bien dices, dobló la participación, bien por Coahuila y por los coahuilenses. Pero aún a pesar de eso, Enrique, a pesar de que fue una baja votación a nivel federal por ministros, magistrados federales, jueces, todos del Poder Judicial de la Federación, pues yo prefiero eso a que se pusieran de acuerdo Ricardo Salinas Pliego, los dueños de Peñoles, los dueños del Grupo México, Televisas, los Malios, los Gamboas, los panistas, y que entre un grupo de 15 personas nombraran, como lo hicieron durante mucho tiempo, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, sí, digo, es parte del espíritu de esa reforma, como tú dices. Sí, hay entre grupos holárquicos, de alguna manera decidían quiénes llegaban y quiénes no.
Hoy se rompió completamente con ese sistema. Claro, como todo sistema, hay intereses, se movieron unos más que otros, hubo partidos que apoyaron, ahora sí con los famosos acordeones, a unos y a otros, es esperado, pero lo importante es que se rompe este esquema que yo le doy. Muchos dicen que el tema era la victoria y que fue un fracaso, lo dicen obviamente la oposición y los esquemas de ultraderecha, que fue un fracaso esta elección, cosa que yo no lo veo así. Yo sí lo veo como un gran éxito por dos situaciones. Uno, que lograron lo que se propusieron, es decir, desde que pasó esta reforma, que fue un temita, al día de hoy se logró lo que ellos propusieron, que se hubiera elecciones abiertas, el plan C, así es. Se logró. Entonces para mí es un éxito. Que hayan ido 10, 12, 8, 7, 6 o 20 millones, no importa. Lograron el objetivo. De hecho, 12 millones, que sería más o menos el 10% de la población mexicana, se me hace muchísimo para el esquema de elección. Para el tipo de elección que fue, a ver, sin campañas, Enrique, sin dinero para campañas. Con un chorro de candidatos. Así es. O sea, sí tenías que sentarte, hacer la tarea, hacer tu acordeón, cosa que es completamente legal y deberían haberlo hecho. O sea, de cómo, por quién voy a votar, o sea, sentarte, como tú dices, una noche antes, a ver, por qué vota, checar sus propuestas. Eso implica un trabajo impresionante para el hecho del voto, ¿eh? Si de entrada es difícil que cuando nada más un solo candidato, cuando es una campaña política ordinaria, vayas y votes, con esto, que hayan de todo 11, 12 millones, a mí me parece un éxito muy bueno por el tema de la campaña. Rompe este esquema. El reto viene ellos entran en julio, no, en septiembre. Ellos entran en septiembre y ese va a ser el verdadero reto. Cuando se sienten, ver los temas, muchos no conocen los temas porque, a ver, el ejercicio de justicia sigue. O sea, ellos se van a sentar en septiembre, a ver cuáles son los casos y si le conozco y no le conozco. Todo ese proceso es el interesante y es el que nos va a decir de cómo fue la reforma. De alguna manera, porque decir, ya se paró, hoy en mi caso me afectó. O sea, que sea más perjudicial que esa ventaja en el esquema operativo de tu caso o de cualquier tema que traigas ahí, se va a ver en septiembre. Yo espero que esta gente nueva que llegue con otro espíritu, llegue con un hambre de cambiar las cosas, como lo vimos que muchos en sus campañas dijeron. Y que se sientan vigilados. Y que se sienten vigilados, exacto. Entonces creo que a lo mejor se le puede dar una frescura, un impulso, que bueno, te repito, es el espíritu de esto, pero yo comparto contigo el hecho de que me gusta más esta nueva visión, esto a ver qué va a pasar para mejor, que los grandes grupos de la oligarquía mexicana decidan quiénes son los que iban a ser los ministros. Sí, a reserva yo no soy un experto en el tema, pero ha causado mucha expectativa el asunto de los ministros de la Suprema Corte, pero no olvidemos que a ellos les llegan muy pocos casos, Enrique. Ajá. Ellos deciden sobre la constitucionalidad de leyes, la constitucionalidad o no de que si les dieron amparos. Ahí están los cientos de amparos que les dieron al Z40, al Z42, para no ser extraditados durante muchos años. El tema jueces, de Salinas Pliego, por ejemplo. Y jueces y magistrados federales les seguían dando amparos hasta que por fin se los llevaron. Lo mismo con Rafael Caro Quintero, 40 años amparado por la justicia federal. Entonces, realmente en donde la operación fuerte es en jueces y magistrados federales. A la Suprema Corte, claro, causa mucha expectativa porque son la cabeza de un poder, un poder que se integra por muchos, en ese caso el Poder Judicial, pero ellos son la cabeza. Llama mucho la atención y para bien que Hugo Aguilar, un abogado de origen indígena, mixteco de Oaxaca, hasta ahorita sea quien vaya a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solo quiere decir, Enrique, que anda obteniendo casi 6 millones de votos, más que los que obtuvo el PRI el año pasado en la elección presidencial con miles de millones de pesos de presupuesto. Ese es mi punto. Se queja Lito Moreno. Quiere que se anulen las elecciones. Quiere que, o sea, llorando, haciendo un escándalo, que fue un fracaso. Votó más gente que por el PRI. Bueno, por el PRIAN, por esa alianza. Ojo, en la elección general se votó más que por el PRIAN el año pasado. Pero solamente Hugo Aguilar, quien seguramente presidirá la Corte, tuvo más votos que todo el PRI. Tuvo más votos
de todo el país. Que en todo el país, que el PRI el año pasado, que llevaba Xóchitl Gálvez, obtuvo más votos este abogado de origen indígena, que Xóchitl Gálvez, con toda una estructura, Enrique, y miles de millones de pesos, spots, debates, publicidad, y este hombre, pues sin todo eso, obtiene más votos que Xóchitl Gálvez el año pasado. Pero fíjate, eso te demuestra algo. Quiero suponer que obtenga 6 millones de votos, tiene que Él solo. Tiene que haber obviamente una operación política Claro, por parte de Morena. por supuesto, o sea, sí. no llegaba ni podemos votamos. sernos tontos. Seguramente. Eso quiere decir que si fue así, solo Morena, sin cansarse ni sudar, puede sacar a nosotros el PRI en cualquier situación, a nivel nacional. Sí, por supuesto. Entonces quiere decir que el PRI está frito. No, claro. O sea, está frito en cualquier esquema. Ahora que hubo elecciones en Veracruz, les fue bien relativamente, porque fue la alianza el PRIAN en Veracruz. Sí, fue pero la que, a los que les fueron bien es a los panistas, Enrique. Sí, a los candidatos panistas. Sí. Igual que en la capital, en Durango capital, sí. quien gana es, porque repitieron en la alcaldía, Sí. se queda la alianza, pero el candidato es extracción panista. Exacto. Entonces, bueno, pero como van en alianza, pues bueno, ahí te se da dice, ya no, de nosotros. está bien, Entonces, órale, se vale. Esto demuestra que una persona puede sacar más votos. O sea, Morena, quitaba la mano apoyando, en este caso, un esquema, puede sacar votos que el PRI a nivel nacional. Con el 12% de participación ciudadana, Y sin billete. Y sin dinero. O sea, no, hubo dinero, ok, ponle que a lo mejor puede haber, pero no como una elección presidencial, ¿eh? No. Bueno, entonces, sí es interesante que es cómo se va a conformar la Corte con este esquema. Aquí tenemos una imagen, Sí. tenemos una imagen de cómo quedó conformada la Corte, y ves que pues se está renovando una parte, 3 ministras que ganan su elección, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y tres ministras que ya estaban. Pero fíjate cómo va a ser interesante. Loreto Ortiz. Pues sí, el espíritu es, existen 3 poderes y ahora tú puedes elegir los 3 poderes por elección. Y es la primera vez en la historia, y digo, qué bueno que nos tocó esta situación. Yo no sé si se va a mantener, debería por todo lo que pasó, pero que ya puedes elegir del representante del Poder Ejecutivo, eliges a los del Poder Legislativo y ahora eliges al Poder Judicial. O sea, si esto funciona con el paso de los años, es un modelo para el mundo, que puedas elegir tus 3 poderes. Estados Unidos de alguna manera hay unos cargos que puedas en algunos estados, pero en Latinoamérica, el esquema latinoamericano pondría el ejemplo si esto funciona. Debería funcionar no en esta etapa, porque en esta etapa lo dijimos, es la primera vez que llegas, está muy atropellado, hubo muchos errores, se metieron incluso gente de narcotráfico, hay aliados, hay abogados, que como le digo, cualquier sistema es perfectible, en algún momento se va a depurar y se va a hacer mejor como cualquier sistema que se incorporó. Así quedaría conformada la Corte, Enrique Aristides, más o menos. Estela Ríos, Lenia Batres, Hugo Aguilar, que sería el presidente. Pero, este es un corte, Enrique, hoy estamos grabando hoy martes, sí. A las primeras horas del martes, ya avanzó esto, ya Hugo Aguilar superó los 5 millones de votos. Y me da gusto que un personaje como Hugo Aguilar lo logre, o sea, es que mira, es prácticamente el esquema de Juárez, otra vez, para contar esa historia del abogado oaxaqueño que llegó a ser presidente de la República. Bueno, pues Hugo Aguilar en ninguna circunstancia, como era el sistema antes, hubiera llegado. No, jamás. Tenías que tener Gutiérrez, Ortiz, Mena, tener 3 apellidos. Sí, no, fácil, y un posgrado en el extranjero. ¿Y cómo se repite, te digo, estos esquemas? Porque sí, o sea, le van a venderla así, otro abogado oaxaqueño que empieza de las raíces, que llega ahora a la Suprema Corte, es que es todo el esquema de la electoral de la 4T. Eso le va a vender muy bien a la 4T. Muy bien. Para mí, Enrique, mí, si bien no fue un fracaso la elección por el porcentaje de participación, si hubiera esperado muchísima más, a niveles de lo que se logró en Coahuila. Hay que destacar que otra vez el trabajo en Coahuila de las estructuras, Sí. Tanto de Morena como PRI, todos operaron, pero sí lograron el 22%. Sí. Yo esperaba eso a nivel nacional.
Al conservadurismo no lo hubiera hecho feliz ninguna, aunque votaran 50, 60%. No votaron 80, Así pero es. votaron 50, sí, Pero esto que gane Hugo Aguilar y que vaya a presidir, sí. De un aire de frescura total. Así es, completo. Y para la retórica y para la venta de la elección judicial al público, para contar la historia, es muy bueno para la 4T. Definitivamente, y el pueblo respondió a eso. O sea, así es. El 12%, creo que después cuando haya elecciones va a haber, este tipo de sistema va a ir aumentando, este tipo de elección va a ir aumentando en la participación cuando ya los ciudadanos empiecen a entenderle este esquema. Y va a decir, bueno, pues sí tengo que votar por mi juego. O sea, con los años se va a ir perfeccionando seguramente esto. En el tema Coahuila, así como la 4T operó para tener a sus candidatos, en Coahuila operaron. Si me permites, aquí fue el esquema un poco diferente. Si me permites interrumpirte. Sí. Todos estos nombres, ¿los podemos poner otra vez? Los que van a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique, todos fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, o sea, por la doctora Claudia Sheinbaum. De acuerdo. Ahora vamos a Coahuila. Sí. Los que ganaron también fueron propuestos por el Poder Ejecutivo. Sí. Así es la operación, Enrique. Así empujaron a hacer. Así es. Que es una situación que no debería de ser, que creo que se va a perfeccionar. Tanto federal como estatal. Sí, no, a ver. O sea, definitivamente. Sí. Aquí en el esquema del Estado fue diferente porque se votó por planilla, o sea, fue por un grupo. La crítica y la oposición aquí en Coahuila está diciendo, y creo que tienen un punto de decir, oye, es que en los tres propuestas eran los mismos, entonces no hubo esa libertad. A ver, yo en respuesta te podría decir que lo permitía. Ahí también hay muchos... sí, legal no fue. O sea, a ver, muchos también de estos candidatos estaban propuestos por dos poderes también, algunos de ellos. Sí. O entonces, sea, no es que sea ilegal, es que se ve muy mal, obviamente. Es que, a ver, pero al final también se veo mal lo de Morena y el PRI se ven mal los dos, ese es mi punto, o sea, ni uno está bien ni otro está mal, o sea, definitivamente. Pero sí creo que se tiene que revisar el método porque no puede ser que estemos a la vista de uno u otro partido, me explico. O sea, el PRI lanzó sus candidatos, puso a los mismos, tienen que ganar a fuerzas, se permitía. Y ganaron. Jugaron, y obviamente ganaron. Te estás refiriendo a Coahuila. A Coahuila. Para que no pase, porque cuando toque otro estado, se va a repetir unas planillas y vamos a caer en lo mismo, en el control de los partidos. Ya no va a ser una oligarquía de empresarios y de personajes, sino que ahora va a ser el partido local que te lo va a controlar. Entonces, no creo que sea sano, y creo que de la elección se tiene que revisar tanto federal como el estado, de que no se repitan. O sea, es que si tú vas por un poder, no puedes ir sobre el otro, porque tiene que haber todavía esa apertura, ¿no? O sea, creo que esa es la parte de perfección. Van a tener que modificar las reglas de operación. Sí, porque eso no le gustó a la gente. Lo he visto en redes, a mí tampoco me gustó, tampoco es ilegal, lo hicieron los dos partidos, pero es una de las partes que se tienen que revisar como enseñanza de esta elección. No puede pasar eso otra vez. A ver, otra vez, a mí no me gustó, pero estaba permitido. Y tanto los ministros... Sí, igual. Fueron algunos propuestos por dos poderes. Sí. Aquí algunos fueron propuestos por dos o tres poderes. Sí. Y pues se lo permitieron. Allá ganaron, aquí ganaron. Ahora sí que cada quien... Sí. Fíjate, es muy impresionante porque es algo parecido a los resultados del año pasado en la elección presidencial. Lo federal para Morena, lo estatal para el PRI de Manolo Jiménez. Sí. Siguen mandando las dos estructuras. Sí, sin duda. Y aquí se entiende, o sea, aquí se entiende porque aquí tiene una alta participación el PRI, es el último que cae el PRI aquí en Coahuila, pero me preocupa más por los otros estados, ¿sabes? Que no le van a dar apertura a otros grupos. Aquí en Coahuila, o sea, Narnia aquí es otro rollo porque sí está muy estructurado, los ciudadanos sí conocen ciertos personajes, pero en otros estados donde no hay, o sea, cuando hay elecciones así, no sé, puede ser en Oaxaca y en Chiapas. Ahora, lo que no he revisado, troncón ahí. Lo que no he revisado es que hubo otros estados ya con elección judicial, local, digamos, ahí no lo he revisado, fíjate, podríamos hacer un podcast de eso para hacer una comparativa con lo que hizo Coahuila, quién los propuso también y cómo funcionó, para tener verdaderos elementos, porque tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí Coahuila, lo que pasó en Coahuila es que anticipó esta elección, o sea, se la aventó de una vez porque podría haberla pateado al hasta 27. el 27.
lo dijo de una vez. Coahuila y otros estados, Sí, otros estados no. Entonces, creo que los estados que se anticiparon que fueron este año de elección fueron los ganones, porque a lo mejor en el que se dicen, saben que ya no se puede eso te habla de habilidad política. Ellos vieron venir la cosa y la agarraron y listo. Estoy de acuerdo. La verdad es que ahí hay que decir que tanto el gobernador Manolo Jiménez como en el Congreso del Estado y el propio Poder Judicial del Estado, pues vieron la oportunidad y dijeron, pues aquí... Sí, estoy de acuerdo. Se los permitieron. Yo creo que deberán cambiar esas situaciones, porque por ejemplo la planilla, a mí sí me gustaban mucho algunos personajes que estaban en la planilla estatal, pero por ejemplo había 2, 3 que no me gustaban, y dicen, pues tienes que votar por toda la planilla. Sí, a mí creo que era más por eso, no tanto porque por ejemplo venía el presidente del poder, Meri, es perfecto, o sea, no tengo, y te llega 4 o 5, pero le había 1 o 2 que decía, ay, güey, es que esos no. Tenías que votar. Creo que eso es lo único que... Pero eso incentivó, eso es por una parte, pero eso incentivó la votación porque lo hacía más fácil también, Enrique. Esa es otra cosa. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. ¿sí? A lo mejor si las 3 hubieran ido diferentes, hubiera sido... Aunque está bien, a mí, cada por ejemplo, quien lanzó su gente. El asunto de Meri me gusta como perfil, Yesca Garza me gusta como perfil, Vladimir... me gusta como perfil, el mismo Jesús Flores, pues, abogado, Bueno, yo por eso no quería. Bueno, pero tenemos puntos. Y aquí, así como tú y yo, cada quien tenía como sus buenos. Yo creo que sí se tuvo que, era fácil. Valeriano, a ver, pues sí. es de una familia de jurisconsultos, de abogados, de toda una de generaciones. No podemos perfiles, no en podemos Coahuila decir por perfiles, sí había, no estamos diciendo que lanzaron a puro cuchitril, pero creo que pudo haber otras opciones en otros juegos, otros temas, pero bueno, en ese esquema, salió en septiembre, toman, yo creo que el reto viene en septiembre, es una victoria para mí muy grande que haya pasado esto de la 4T. Es una victoria para la 4T. Sin duda, independientemente del porcentaje. Para mí pudo haber sido mucho mayor. Más aplastante, y con mayor, digamos, oportunidad de dar a conocer, oye, mira, la gente sí se interesó. También el INE obstaculizó mucho. Y con menos presupuesto. Hay que decir, por ejemplo, en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, fue una prueba de fuego, una elección muy complicada para Óscar Rodríguez, que es nuevo presidente del INE. Ya ves que al anterior lo corrieron. Se fue por la puerta de atrás. Y en ese caso lo hizo muy bien, yo no vi incidentes. Y una elección muy complicada también. Y lo hizo pues, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Hay que felicitarlos. Sí, salió bien. Incluso lo entrevistamos ahí en la tele cuando estuvimos, estaba dispuesto a entrevistas, sí estuvo como muy en conecte, ¿no? Con todos los que tenían dudas en ese aspecto. Y bueno, lo que te digo es, creo que esto va a ir mejorando, es una victoria porque ya entró. Ya lo que sigue es sumar, creo que la ciudadanía se va a ir acostumbrando a este esquema, va a ir a salir a votar más por esa gente, en su tiempo va a empezar. Y cambió la historia de México. Estamos pensando en un cambio en la historia de México. Así es, solo para que quienes nos ven, nos escuchan, lo pudieran entender. Porque no es tan fácil de entender. Para un retroceso, digamos que otra vez, ahora no, ya es otra vez el presidente o la presidenta quienes van a mandar ternas al Senado de la República. Para ese retroceso suena imposible, en el que primero tendría que tener un partido, la mayoría constitucional para modificar la ley y volver al esquema anterior. Suena muy complicado. Así como está la oposición en este momento, pues seguramente le va a llevar 40 años volver a tener una mayoría constitucional. Y lo estoy diciendo en serio. Para mayoría constitucional, sí. Así, entonces... porque es mayoría constitucional, es un chorro de banda. 2/3 partes del Senado de la República. Y ahora sí Morena, que lo ha ganado todo, tuvieron que ir con los yunes y negociar 2/3. A pesar de eso, necesitaban un senador. Lo compraron del PAN. Sí, lo trajeron del PAN. Así es, entonces, pues bueno, pues así las cosas, Enrique. Va a estar complicado, pero bueno, interesante, y vamos a darle, por supuesto, ya cuando estén todos ya nombrados, o con su acta de participación, lo platicamos. Yo creo que vale la pena, conforme avance los resultados. Ahorita solamente han dado a conocer los ministros de la Suprema Corte, que revisemos lo que tocó aquí Coahuila en un siguiente episodio, Enrique. Los magistrados que darían, que atienden a Coahuila, y los jueces que atienden a Coahuila, pues darlos a conocer aquí. Darlos a conocer, claro. Igual y los traemos, a ver, platicamos Así con es. ellos, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos a estar pendientes. Así, gracias.